Institución educativa privada San Carlos, con su lema, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, lenguaje 1, cuarto, quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 6, tema 2, sujeto, parte número 1. Bien, en primer lugar, vamos a ver su definición, ¿qué es el sujeto? ¿A qué nos referimos? ¿Qué queremos conocer o indagar? Y vamos a ver la definición primeramente en forma sintáctica. Aunque va a haber otras definiciones, ¿eh? Tengo un autor ahí, Lázaro Carreter, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la función sintáctica, es un sintagma de la oración. Bueno, antes se le conocía como sujeto solamente, sujeto y predicado, ahora ya son sintagmas. Sintagma nominal porque viene de nombre, ¿no? Y sintagma verbal porque la base del predicado es el verbo. O un pronombre personal. Pero ¿por qué pronombre personal? Porque si yo digo Pedro, yo puedo decir él, Pedro jugó, ¿no? En el mercado. Él jugó en el mercado. A eso se refiere. Pero también debe de haber una concordancia con dos accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son estos dos accidentes gramaticales? Es número y persona. Pero ¿con quién va a concordar, profesor? Hay una palabra esencial, básica, que indica elemento, acción, alumnos. Y esta palabra es el verbo. Con el verbo tiene que concordar. Y el núcleo del sujeto siempre va a ser un sustantivo. Claro que el sustantivo puede ser reemplazado por distintas formas, como lo vamos a ver dentro de un momento. Semánticamente, como siempre ustedes lo han conocido desde primaria, ¿no? Siempre es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. O es de quién se va a hablar en el predicado. Eso está desde primaria, desde cuando yo he estudiado, semánticamente. Bien, veamos el concepto de Lázaro Carreter. ¿Qué nos dice él de sujeto, su concepto, su noción, definición, estudiantes? Que el sujeto es el elemento de la oración. Claro, analizando, por favor, es un elemento de la oración. ¿No? Pero en ese elemento de la oración puede ser ¿qué? A persona, animal o cosa de cual se afirma, se niega, se pregunta. O sea, todas las oraciones según la actitud del hablante. Eso según Lázaro Carreter. Por eso dice, ¿no? Cual se afirma, se niega, se pregunta, se exclama, se duda, se desea o se manda algo. Pues ligue todas las actitudes del hablante, según la oración. Según eso es Lázaro Carreter. Pero también tenemos que entender y saber, alumnos, que el sujeto no solamente está al inicio o al principio. Puede estar en el medio, puede estar al final de la oración. Es por eso que nosotros tenemos, alumnos, estos ejemplos. La ciudad está muy poblada. ¿Cuál es el sujeto? La ciudad. Segundo ejemplo, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. Durante las vacaciones iremos al lago. Tú y yo, sujeto al final.
Pero profesor, ¿y cómo reconocemos cuál sujeto? A la persona o cosa de quién se dice algo. ¿No? Ahí tenemos pues las preguntas qué, quién, como vamos a ver más adelante. ¿No? Pero imagínense, alumnos, cuidado, no solamente es al inicio, hay que leer bien la oración. Por favor, los ingresantes. Es muy fácil decir, no, sujeto, ya eso lo conozco, profesor, ya lo sé. Ubícalo. ¿Dónde está? Para eso es muy importante, alumnos, tips que les doy. Ubicación de la acción. Por eso, ¿cuál es la acción? Es el verbo. El verbo es muy imprescindible, estudiantes, para que ustedes puedan ubicar. Entonces tenemos, la ciudad está muy poblada, con los ojos cerrados, Gloria va caminando. Durante las vacaciones iremos al lago tú y yo. Bien, ahora sí vamos a reconocer el sujeto. Como les dije, en primer lugar, verbo conjugado. El verbo es algo principal, ubicamos al verbo. Eso no se olviden, jamás, por favor. Y luego tenemos que formar una pregunta. Como ya tenemos el verbo que tenemos acá, preguntamos quién o quiénes. ¿No? Más el verbo. ¿Pero eso para qué? Para solamente personas, animales u objetos personificados. Y la pregunta ¿qué? Más verbo, solamente para cosas u objetos en general. Y la respuesta que ustedes van a dar, van a llegar, ¿qué va a ser? El sujeto. Ejemplos. Rasuñiti hizo sonar más alto el tono Huactay. Y profesor, ahora, ¿cuál es el sujeto? Porque usted ahí ya no nos ha diferenciado. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que nosotros vamos a poder realizar? Alumnos. A ver, ¿cuál sería la pregunta? A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? En la película, ¿quién hizo sonar? ¿Perdón? Tranquilo, ¿Quién hizo sin sonar? correr, por favor, sin correr, pausadamente. A ver, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué hemos dicho que primero que tenemos que ubicar? Primeramente, ¿qué? Verbo. El verbo. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? ¿Cuál es que indica acción? Hizo. Hizo. Hizo sonar. Entonces acá tenemos, si es hizo sonar, ¿qué tenemos acá? Perífrasis. Muy bien, una perífrasis verbal. ¿Quién hizo sonar más alto el tono Huactay? La respuesta, Rasuñiti. ¿Correcto? Bien, recordar lo que es la perífrasis. Cuidado, por favor, también una pregunta sobre eso, porque ubicar el verbo por sí solo es fácil. Pero cuidado con las perífrasis verbales, porque suenan como si fueran una unidad sintáctica. Por favor, alumnos. Es igual también tenemos, ¿no? Estaban andando allí los mozos. ¿Cuál es la pregunta que tengo que realizar? Primero ubico el verbo. A ver, Alexander, ¿me escuchas? Señor Alexander. Señor Alexander. Bueno, no está en clase. Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho, hijo. ¿Qué ha pasado? No, es que está entrecortado el internet y estoy reiniciando para ver la pantalla porque lo veo negra. Ahora
ahora está entrecortado, pero sí ayer las páginas que estabas viendo no estaba entrecortado. No, pero sí. Ah, mira, Alexander, ya sabes. Bueno, ya está negra tu pantalla, entonces vamos a llamar entonces a un alumno de cuarto de secundaria, al alumno Fabricio Arce, que ha llegado tarde. Fabricio Arce, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Qué pregunta voy a realizar para reconocer el sujeto en esta oración? Estaban andando allí los mozos. ¿Quiénes estaban andando? ¿Quiénes estaban andando? ¿No? No, claro, lo comentamos con allí, que es algo, ¿no?, del lugar, ¿no? Los mozos, ¿correcto? Que viene a ser el sujeto. Muy bien, también acá tenemos una perífrasis, ¿no? Estaban andando. Entonces, alumnos, por favor, tengan mucho cuidado con las perífrasis verbales. Es por eso que les he colocado acá, ¿no? Perífrasis. Tenemos otros ejemplos. A ver, vamos a preguntar. Martín, en el sol del crepúsculo comulga con el hombre. ¿Cuál sería la pregunta que debo realizar? ¿Quién comulga con el hombre? El sol del crepúsculo. Muy bien, Martín. Correcto. Paul, ¿me escuchas, Paul? Dígame, profe. Muy bien. Ellos sabrán la verdad. ¿Qué pregunta tengo que realizar? ¿Quiénes sabrán la verdad? Ellos, correcto, muy bien. Andrea, ¿me escucha? Niña Andrea, estudiante Andrea. Andrea, ¿me escucha? No me escucha, Salim. Entonces vamos a invitar al señor José Nina. José Nina, ¿me escucha José Nina? Tampoco. Pedro Valencia. Señor Pedro Valencia. Sí, profe. ¿Cuál sería la pregunta en la siguiente oración? En el corredor de los maderos del techo colgaban racimos de maíz de colores. ¿Dónde colgaban racimos de maíz de colores? ¿Dónde? ¿Y dónde está esa pregunta que yo jamás le he hecho? A ver, ¿dónde está el donde retrocedamos? A ver. ¿Están observando? ¿Están observando, Pedro? ¿Dónde está dónde? Dice, para cosas o objetos en general es que más el verbo. A ver. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué cuelga en el corredor de los maderos del techo? ¿Que cuelga? ¿Dónde dice cuelga? Yo no veo esa palabra. Colgaban. ¿Qué colgaba en el corredor de los maderos del techo? La respuesta es racimos de maíz de colores. Un ratito, chicos, voy a ver la puerta. Un ratito, espérense. Bien, alumnos, una vez que ya sabemos cómo reconocer lo que es el sujeto, veamos ahora la estructura del sujeto. ¿De qué forma está estructurado? Y en primer lugar tenemos, estudiantes, lo que es el núcleo. ¿Pero qué es el núcleo del sujeto? Si es núcleo, viene a ser la base, ¿no? Es igual como la construcción de una casa, tiene que tener una base. Entonces viene a ser la parte más importante. La palabra más idónea
del sujeto. Y acá le he puesto, no puede estar rodeado de subordinados. Profesor, pero ¿subordinados? Sí, ahora ya ha cambiado. Ya no se los llama como modificadores. Pueden encontrar ustedes como modificadores o subordinados. Es lo mismo. Como siempre les he dicho, no sé por qué tratan de confundir tanto al alumno, de cambiar, bueno, lo cambia por sinónimos, ¿no? Etcétera. Pero es una confusión para el estudiante. Ahora, el núcleo del sujeto es el sustantivo. Ojo, o, ese o, cualquier palabra que cumpla la función nominal o sintagma nominal, por favor, no solamente ese sustantivo. Como de repente en primaria, ¿no? ¿Cuál es el sustantivo? Gato, perro, Pedro, ¿no? Martillo, etc. Acá no. Que se pase un poquito, les está pasándose. Entonces, cuidado estudiantes, por favor. No solamente es sustantivo, no solamente van a buscar lo que es un sustantivo. Cualquier palabra que cumpla la función nominal o sintagma nominal. En este caso, empezamos primeramente con un sustantivo. Los jóvenes de hoy serán los profesionales. El sustantivo, jóvenes. Núcleo del sujeto. De hoy, los vienen a ser ¿qué? Subordinados. O, por favor, modificadores como usted lo conocía. Por favor. Yo no quiero que después me diga un padre de familia, por eso usted me enseñó por qué son los subordinados. ¿Cómo que no? Te ha quedado como constancia acá en estas grabaciones. También puede ser un pronombre. Pero ¿por qué pongo un pronombre? Porque el pronombre puede reemplazar el nombre. Si aquí hemos dicho los jóvenes de hoy, ¿no? Sean profesionales. Ellos serán los profesionales. Y este pronombre viene a ser por el núcleo del sujeto. A un infinito. Profesor, infinito. Sí, hijos, infinito o infinitivo. Ustedes saben que todos los infinitivos, los verbos infinitivos terminan en ar, er, ir. ¿No? Primera, segunda y tercera conjugación. En ar, er, ir. En este caso, alumnos, ¿sí? Trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes. Estos infinitivos, trabajar y luchar, se están personificando. Por eso vienen a ser núcleo del sujeto. Entonces, profesor, ¿puede haber 2 o 3 núcleos? Sí. Cuidado, por favor. No le van a poner que cuántos núcleos o un solo núcleo tiene tal oración. Cuidado, por favor. El otro caso, alumnos. Un adjetivo sustantivado. Y tenemos la siguiente oración. Lo agresivo de su mirada le causó pavor. ¿Qué le causó pavor? Lo agresivo de su mirada. Agresivo. Adjetivo. Pero está sustantivado. Porque dice de su. ¿No? O sea, otra persona. Núcleos. Tenemos otro caso. Una proposición subordinada sustantiva. Quien come alcachofas sabe cantar en quechua. Alcachofas viene a ser pues el sustantivo. Proposición. ¿Quién come alcachofas? ¿A quién se refiere, pues? A una persona. Quien come alcachofas sabe cantar en quechua.
Bien, ahora sí ingresamos a los subordinados o modificadores estudiantes, en la cual son aquellas palabras pues, que acompañan al núcleo y dependen de él, pero ojo, sintácticamente. Y estos subordinados son, ¿qué? La posición y los modificadores. Muy bien. Tenemos el siguiente ejemplo. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Regresa. Tenemos el siguiente ejemplo. El hermoso cuadro multicolor ganó el concurso. ¿Cuál es el sujeto? El hermoso cuadro multicolor. ¿Quién ganó el concurso? El hermoso cuadro multicolor. ¿Cuál viene a ser el núcleo del sujeto? Veamos el sustantivo. A ver, el hermoso cuadro multicolor. Cuadro. Núcleo del sujeto. Multicolor, un adjetivo, modificador directo. Hermoso, un modificador directo. El, modificador directo, pero ¿qué viene cerca? Un artículo. A lo cual se le llaman subordinados. Veamos los modificadores, estudiantes. Tenemos el modificador directo. El modificador directo, estudiantes, la particularidad es que se une al núcleo sin ningún enlace. Y puede que, alumnos, cumplir las siguientes funciones. ¿Y cuáles son estas siguientes funciones que nosotros podemos tener? Un artículo. Ubicamos, los jóvenes aman el estudio. ¿Quiénes aman el estudio? Los jóvenes, que es el sujeto. Ahora ubicamos el sustantivo, que es el núcleo del sujeto, en este caso jóvenes. Núcleo del sujeto. Y los, que viene a ser un artículo. Modificador directo. Cuando es un adjetivo, ¿sí? Pero acá lo estamos complementando en este ejemplo. El interesante libro trajo nuevas teorías. ¿Qué trajo nuevas teorías? La pregunta, ¿no? El interesante, el libro. Sustantivo, libro. Núcleo del sujeto. Interesante, que es un adjetivo, modificador directo. Y el, que viene a ser el artículo modificador directo. Pero profesor, ¿cómo puede ser modificador directo si está sin un enlace? No, pues está correspondiendo, ¿no? O casi personificando a un objeto lo que es el interesante. Veamos algo cuando es una construcción endocéntrica adjetiva. Acá ya tienen que ver qué. Un adverbio más un adjetivo. Endocéntrica, o sea, dentro, ojo, endocéntrico, no exocéntrico, endocéntrico. Bien, veamos. El alumno más hábil respondió. ¿Quién respondió? La pregunta, ¿no? Para conocer el sujeto. El alumno más hábil. Bien, reconozcamos entonces el núcleo del sujeto, el sustantivo, alumno, núcleo del sujeto. El, que es un modificador directo, que es un artículo. Pero no es su construcción endocéntrica. Por eso, porque usted ha dicho que no debe tener ningún enlace, pero aquí hay este caso, que hay un adverbio y más un adjetivo que es hábil, porque muy bien hubiera escrito o pronunciado, por favor presten atención en esto, el alumno hábil respondió. Yo puedo hacer la pregunta normal, ¿quién respondió? El alumno hábil.
Pero hemos dicho cuando hemos estudiado los adverbios, el adverbio también modifica, es el modificador de modificadores, ¿sí? Que modifica un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. En este caso está, ¿qué? Modificando ¿a quién? A un adjetivo. Porque él tiene el alumno más hábil, ¿no? El alumno hábil. Y es acá donde formamos una construcción endocéntrica adjetiva. Y esto se vuelve un modificador directo. Cuando es una proposición subordinada adjetiva. Ejemplo, la joven que logró ingresar mereció el mejor puntaje. ¿Quién mereció mejor puntaje? La joven que logró ingresar. Porque muy bien, ¿no? ¿Quién mereció mejor puntaje? La joven, suficiente. Esto lo obvio. Pero nos complican la vida un poquito. Algo complejo. Le añadimos algo más. Joven, núcleo del sujeto. La, artículo modificador directo. Que logró ingresar. Una proposición subordinada adjetiva. ¿No? Logro de lograr, ingresar, igualmente. Tenemos ahí de repente una perífrasis. Pero este que, alumnos, lo transforma a una proposición subordinada adjetiva. Modificador directo. Veamos el modificador indirecto. Acá sí se une el núcleo mediante un enlace. Acá sí es una construcción exocéntrica, no endocéntrica, por favor. Ya les hice la aclaración anterior. Porque siempre va a tener esta estructura, enlace más término. ¿Y eso da lugar a qué? A un modificador indirecto. ¿No? Es igual, yo tengo acá un ejemplo, pan, queso, ¿qué hago? Sándwich, sándwich. Me da un resultado, acá es un enlace más un término. ¿Y cuáles son los tipos de modificador directo? Cuando es complemento. Cuando un enlace se une a qué? Acá está la palabra básica. Preposición. Preposición. ¿No? El libro de álgebra fue leído. ¿Qué fue leído? El libro. Pero le estamos poniendo un de, que es el enlace, que es una producción, ¿no? De álgebra. Porque álgebra también viene a ser un término, ¿sí? Un sustantivo. Libro también. El caso sería núcleo de sujeto, modificador directo. D es el enlace, ¿no? Álgebra, pero D está hablando de álgebra. Modificador indirecto. Pero de complemento. Y el otro caso, alumnos, cuando se forma una construcción no comparativa. ¿Cómo así? Su enlace es una subjunción comparativa. Y tenemos, en las más usadas, tenemos como, así como, tal como, tanto como. Dice, hombres harán el cambio. Podría escribirlo de esa forma. Pero si lo quiero comparar, hombres como tú, estoy comparando, harán el cambio. El enlace es como. Tú viene a ser el término y tú viene a ser un pronombre. Recuerden, ¿no? Por favor. Enlace más el término forman el modificador indirecto. ¿Y qué es la aposición? Acá hay dos clases de aposiciones, estudiantes. La aposición es una palabra o grupo de palabras, pero que designan de otra forma, de otra manera a un ser. Pero este ser ya ha sido referido anteriormente, en este caso en el núcleo del sujeto. Y tenemos lo siguiente, una aposición explicativa. Aclara la idea del núcleo, pero siempre aparece entre comas, estudiantes. Ojo, siempre entre comas. Carlos, ¿no?
que es el núcleo del sujeto. Mi hijo, yo estoy aclarando la idea, está entre comas, estudia en sexto. Mi hijo viene a ser aposición. Muy bien, Carlos estudia en sexta. Pero si quiero explicar, no estoy indicando a mi hijo, que es la posición. Pero cuando es la posición especificativa, es muy distinto. Acá precisa, allá aclara, pero no va entre comas. En este caso, el arquitecto Ramírez, estoy especificando quién está bien, viajó a Puno. Aposición Ramírez, pero no va entre comas. En la explicativa sí. No olvidarse de eso, por favor. Explicativa entre comas. Aclara. Especificativa, precisa, es más exacto. Y no va entre comas. Bien, veamos las clases de sujeto. Por la presencia no del sujeto. Sujeto expreso, usted sabe que está presente. En este caso, ella toca el violín, ella está presente. Cuando es tácito, está sobreentendido. Te miraré de reojo. O sea, yo te miraré de reojo. Está sobreentendido. Cuando es cantidad de núcleos. Cuando es sujeto simple, solamente un núcleo. En este caso, un nuevo libro es siempre una revelación. Libro es el único núcleo del sujeto. Cuando es sujeto, alumnos, compuesto, tenemos dos núcleos, o puede ser tres. En este caso tenemos Romeo y Julieta se amaban. ¿Quiénes se amaban? A Romeo y Julieta. ¿Cuáles son los sustantivos? A Romeo y Julieta vienen a ser los núcleos del sujeto. Por la presencia o no de subordinados. Ya saben ustedes que son los modificadores. Tenemos el sujeto incomplejo. Acá, alumnos, este sujeto solo por el núcleo o modificadores directos. Y les presento los dos casos. Por el núcleo, febrero es un mes carnavalesco. Febrero es el único sustantivo. No tiene subordinados. Viene a ser un sujeto incomplejo. Pero también, sujeto incomplejo puede ser que tenga subordinados, como en este caso. Pero tienen que ser modificadores directos, no indirectos. La obra nueva fue publicada. ¿Qué fue publicada? La obra nueva. Obra, núcleo del sujeto, la, modificador directo, que es un artículo, y nueva, modificador directo, porque es un adjetivo calificativo. Incomplejo puede estar solo el núcleo del sujeto o puede estar acompañado de subordinados. En el sujeto complejo, alumnos, que sabemos que el núcleo tiene que estar, o sea, además, ¿no? Poseen modificador indirecto o la posición. Tenemos el siguiente ejemplo. El obrero de esa fábrica exige mejor salario. Pero, profesor, estamos viendo que sí puede ir el modificador. Pero si va con modificador indirecto, ya sería sujeto complejo. El obrero de esa fábrica exige mejor salario. Entonces, no como se llama. Solamente ahí es como indirecto. Veamos también con la posición, alumnos. El obrero Rivas viene a trabajar temprano. Obrero viene a ser lo que es el sustantivo, viene a ser el núcleo del sujeto. O sea, tiene que tener su núcleo del sujeto. Él viene a ser un artículo, modificador directo. Rivas, que es una posición. Ahora yo les pregunto, estudiantes, ¿qué clase de aposición
se da a conocer en la oración: el obrero Rivas viene a trabajar temprano. ¿Explicativa o especificativa? Especificativo. Especificativa porque no va comas. Siempre acuerdas de ex, ya es coma explicativa. Pero especificativa no va comas. Y tenemos también por la voz que se encuentra en la oración. Bueno, es sujeto activo, muy llamado también agente, cuando el sujeto realiza la acción. En este caso, Roberto, ¿qué está haciendo por Roberto? Ah, está escribiendo. ¿Qué escribe? Pues una carta. Los policías, ¿qué están haciendo los policías? Uy, caramba, es automático. Los policías golpearon a los ambulantes. Bueno, los policías han golpeado a los ambulantes. Es la acción, pues, no directa. En cuanto a lo que es el sujeto pasivo, es algo paciente. Acá el sujeto recibe la acción. Una carta es escrita por Roberto. Es escrita. Los ambulantes que fueron golpeados. Pero ¿qué sucede acá? Miren, fueron, vienen a ser unos verbos auxiliares, alumnos, para que se forme un sujeto pasivo. Es por eso que en la parte de acá abajo les he colocado. El sujeto en la voz pasiva siempre presenta el verbo. ¿Pero qué tipo de verbo? Ah, el verbo auxiliar. Ser, ¿no? Entonces es de ser, fueron, ser, más el participio pasivo. En el predicado estudiantes. Bien, alumnos, en actividades ustedes elaboran un organizador visual con la información brindada en el cuaderno. Le toman una fotografía y la envían a la plataforma de la institución. Bueno, como hoy día les he dicho que, bueno, siempre lo he hecho, por el día del estudiante, siempre yo les coloco un 20. Pero vamos a controlar la salida, acá está mi registro, para poder despedirnos, estudiantes. A ver, tenemos Fabricio Arce. Presente. Correcto. Adriano Bellido. Presente. Correcto. Martín Cárdenas. Presente. Correcto. Diego Fernández. Presente. Prese, ¿qué es eso? Prese. Andrea Muñoz. No está Andrea. José Nina. Presente, profesor. Correcto. Leonardo Tapia. Presente. Correcto. Vamos con quinto. Paul Cáceres. Presente. Correcto. Dayana Cárdenas. Presente, profesor. Correcto. Susana Churata. Presente. Correcto. Mauricio Congona. Presente. Correcto. Cristi Gómez. Presente, profesor. Correcto. Alexander Herrera. Presente, profesor. Correcto. Piero Pacho. Ah, presidente. ¡Ay, Pacho! Ya. Mauricio Congona o Denis, déjenle castigo. Caligrafía, señor. Denis Quintanilla. Presente, profe. Correcto. Julio Profe, Rodríguez. Piero no va a aprender con caligrafía. Julio Rodríguez. Presente, profesor. Correcto, hijo. Nicolás Tapia.
Presente. Ah, en Word todavía quiere. Ariana Urquizo. Presente. Correcto, hija. Pedro Valencia. Presente, profe. Correcto, hijo. Así, en Word quiere todavía. Condiciones pone el señor Piero. Bien, señor Piero, no se preocupe que voy a llamar a su... de tinta líquida marca Pyro todavía, ya. Correcto, entonces. Voy a hablar con tu señora madre de familia, en que tu mamá me ha dicho que ya hoy día te iba a comprar el micro, es que ya sabes. Bien, estudiantes, hasta el día lunes, no se olviden que el día lunes vamos a hacer clases de lenguaje. Lo de oratoria queda suspendido para la siguiente semana, que es la exposición de su argumento de la obra que ustedes han leído. ¿Correcto, estudiantes? Entonces, hasta la próxima, alumnos, cuídense. Hasta luego, profesor, cuídense. Chao, profe, igualmente, cuídense. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Que Piero, ya sabes, Piero. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, señor profesor, cuídense. Hasta luego.